Un lugar in between es un espacio para quienes alguna vez se han sentido en el medio de lugares, culturas o identidades. Soy Andrea y a través de conversaciones con migrantes, refugiados y personas en movimiento, exploramos cómo el cambio influye en quiénes somos y cómo vamos encontrando ese sentido de pertenencia. Este es un espacio para reflexionar, reconocernos y construir un mundo más inclusivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Lugar in Between. Este es un podcast para todas las personas que alguna vez se han sentido en medio de lugares, de identidades o de culturas. A través de conversaciones con migrantes, con refugiados, con personas desplazadas, exploraremos cómo el cambio influye en quiénes somos y cómo, a pesar de la incertidumbre, buscamos construir ese sentido de pertenencia. Este espacio nace como una invitación a que reflexionemos, a reconocernos no solamente en nuestras propias historias, sino también en las historias de otros, y así juntos ir construyendo una historia común. La migración está atravesada por múltiples crisis superpuestas, conflictos armados, desigualdad estructural, emergencia climática y sistemas que históricamente nos han excluido. En este contexto, la justicia no puede entonces entenderse por separado. La interseccionalidad nos va a ayudar a mirar cómo la raza, el género, la clase, la nacionalidad y otros factores se entrelazan, generando presiones que deben enfrentarse de manera conjunta. Es por eso que en este podcast me gustaría, a través de las conversaciones, ir entendiendo y explorando juntos la migración a través de esa mirada interseccional, enfocándonos mucho en las historias que nos van a mostrar cómo ha sido el impacto personal del proceso migratorio en sus experiencias, pero al mismo tiempo cómo están dadas las estructuras más amplias que lo condicionan. Exploraremos juntos historias de personas, comunidades que han encontrado formas de unirse, de apoyarse y organizarse para impulsar cambios a nivel individual y a nivel sistémico. Yo soy Andrea y seré tu host en Un Lugar in Between, y como casi 8 millones de venezolanos soy migrante. Al igual que muchos venezolanos, he vivido una de las más grandes y complejas emergencias humanitarias de nuestra actualidad. Esta crisis no ha sido el resultado de una guerra tradicional, sino de la combinación de un severo deterioro económico, una crisis política e institucional y un colapso social y de servicios, agravados por la instauración de una dictadura. Todo esto nos ha forzado a casi 8 millones de venezolanos, al menos hasta 2025, a emigrar. Según datos actualizados de la ONU, de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, Venezuela es actualmente el tercer país de origen con mayor número de personas refugiadas y otras en necesidad de protección internacional a nivel mundial. Y detrás de estos números, la verdad es que hay un sinfín de historias de personas que emigran de distintas maneras y con diferentes condiciones, no solamente al momento de salir del país, sino también al momento de llegar a su destino. Y todas estas condiciones o situaciones hacen que sea más o menos compleja el proceso migratorio. Es decir, yo creo que el proceso migratorio ya de por sí es bastante complejo, pero se agregan diferentes capas de complejidad dependiendo de cómo está el sistema construido, tanto el sistema que dejas como el sistema al que llegas, y características que muchas veces no dependen de ti, bueno, en la mayor parte de los casos no dependen únicamente de ti. Esto lo iremos igual explorando juntos, no únicamente en este episodio, sino también a través de los diferentes episodios del podcast. En mi caso, para contarles un poco más sobre mí y también un poco las razones contarles un poco sobre mí, sobre mi historia y las razones que me llevan a crear este espacio. Yo en 2017 decidí emigrar. Un montón de emociones me acompañaron: emoción por lo nuevo, nostalgia por lo que dejaba, miedo a la incertidumbre. Y pareciera que lo primero que uno hace en cualquier proceso de cambio o en un proceso migratorio es analizar, como si vinieran como un montón de pensamientos intrusivos, y analizar todo lo que no tenemos, como si hiciéramos una lista mental o incluso física sobre todo lo que no tenemos. En ese momento, en mi caso, yo no tenía suficiente dinero, no tenía la documentación necesaria. En mi caso quería emigrar a Europa y no tenía la situación ideal para emigrar. Yo creo que igual nunca existe una situación ideal, sobre todo si vienes de un país en crisis, y si las razones por las cuales decides, en mi caso que fue una decisión, emigrar, vienen también dadas
por todos esos acontecimientos y toda esa crisis que vives en el país. Pero en ese caso, en ese momento yo comencé a preguntarme con qué sí contaba y sobre todo con quiénes sí contaba. Y esa fue la primera vez que yo me hice consciente sobre la importancia de tener esa red de personas aliadas de tus sueños que construyes a tu alrededor y que es muy importante al momento de transitar un cambio. Y en ese caso, en este sentido, yo también creo que eso, aunque la decisión de crear relaciones y viene dada también como una decisión y viene dada también por la personalidad de cada quien y cómo construye las relaciones y cómo decide relacionarse, yo creo que también es un privilegio en el sentido de a qué espacios accedes y en mi caso, por ejemplo, también hoy en día también reconozco ese privilegio sobre espacios y en donde pude conocer a personas que formaron parte luego de que hoy siguen siendo esa red y ese sistema de apoyo. En ese momento yo, haciéndome consciente de esto, decidí pedir un préstamo a alguno de mis amigos para comprar mi pasaje a Europa. Mi plan era muy claro, era llegar a Europa y esperar solo unos meses para recibir mi nacionalidad portuguesa. Para entrar un poco más en contexto, mi papá es portugués y yo tenía la opción de optar a la nacionalidad por la vía de mi papá o por la vía de mis abuelos, que también son portugueses. Por la vía de mi papá sabía que podía extenderse hasta, casi 2 años, o sea que podía ser entre 1 año y 2 años. Y por la vía de mis abuelos era entre 3 a 6 meses porque era una vía más directa. Obviamente yo quería como la opción más directa, pero al final esa no pudo ser la opción y lo que era un par de meses se convirtieron en años indocumentada mientras esperaba por la nacionalidad europea. A todos esas emociones de miedo, de nostalgia, de ilusión que vivía cuando decidí emigrar, se juntaron otras como la frustración y la rabia. Porque a pesar de yo yo siento que en Venezuela experimenté muy de cerca el tema de la desigualdad social porque tuve la oportunidad de trabajar para organizaciones del tercer sector, todo el tema de la crisis en Venezuela, y aunque había experimentado muy de cerca esa desigualdad social, no fue sino hasta en España y en Europa y viviendo como toda esta situación que yo experimenté cómo el sistema está diseñado para dejar a algunas personas detrás. Me hizo reflexionar sobre cómo el acceso de oportunidades está designado según tu número de identidad y cómo eso intersecta con otras características que te hacen creer que eso es lo que te define como persona. Al mismo tiempo, como decía antes, esto me hizo reflexionar sobre mis privilegios. Creo que esto es algo que soy capaz de ver quizá hoy en día con más claridad que en ese momento, transitando como todo ese proceso de cambio, porque creo que soy como más consciente de eso hoy en día, ¿no? Como mujer blanca, viviendo en España, en el que se hablaba español, que es mi lengua materna, y a su vez con la oportunidad de eventualmente recibir mi nacionalidad, hacían que entonces mi situación fuese menos compleja que aquellos que no cuentan con estos privilegios. Y bueno, un poco creo que esto como engloba como como el contexto en el que se desarrolla esa primera parte de mi historia. Y hay 3 elementos clave que a mí me gustaría contar sobre mi historia, pero también son 3 elementos claves que definen un poco cómo he decidido crear este espacio y el por qué he decidido crear este espacio. El primero es el tema de la identidad. Para mí uno de los aspectos que más me impactó durante la migración fue en mi identidad, descubrir quién era en ese nuevo contexto. De hecho, eso es algo que hoy en día yo estoy transitando un segundo proceso migratorio de España a Inglaterra y hoy en día es algo que todavía me sigue afectando o sigue evolucionando en cierta parte. Yo creo que el tema de la identidad es como muy, muy complejo porque de hecho siempre me surge como esta pregunta si ya una vez emigras como que dejas de identificarte como con ciertas cosas,
pero al mismo tiempo tampoco te identificas con otras al momento de, como en los lugares a los que llegas. Y siempre me surge como esta duda, que bueno, lo exploraremos en los episodios con las personas, si es algo que con lo que vives para toda la vida, como con este especie de in-between, por eso de allí el nombre también. Pero bueno, en ese caso yo estuve mucho tiempo en ese in-between entre lo que dejaba en Venezuela y lo que construía en España. Sobre todo cuando estuve esos años sin un número de identificación se agravó muchísimo más porque era como una crisis de identidad en el que literalmente me sentía invisible ante el sistema. Y empiezas a creerte, en mi caso al menos, yo empezaba a creerme que realmente no tenía nada que aportar. Empiezas como a dejar de reconocerte en ese contexto, empiezas como a desvalidar por ti misma como todo lo que has construido hasta entonces en tu país anterior, porque como de repente no se reconoce o no lo reconoces en tu nuevo entorno. Y a mí, si hay algo que me ha ayudado mucho y todavía todavía está ayudándome, es el tema o la pregunta de hacerme la siguiente pregunta, ¿qué es quién estoy siendo ahora? Para plantearla de una manera más dinámica, de una manera que no es estática, como dándome el permiso de que mi identidad evolucione. Porque si uno se pregunta como quién soy, siento que es como una manera como más estática y a la vez es como, bueno, primero es una pregunta súper filosófica, que sé que no los hacemos como muy a menudo, pero sí creo que es como darnos esa oportunidad de preguntarnos quién estoy siendo, para como darnos ese permiso de decir, es que puede que quien soy hoy no va a ser la misma persona que no es la misma persona que va a ser mañana, y vivir en paz con eso, ¿sabes? Como que siento que a veces como nos aferramos mucho, incluso yo lo estoy viviendo ahora, como nos aferramos mucho a cosas o a elementos de nuestra identidad que nos han acompañado por mucho tiempo, pero que quizás ya no forman parte tan vital de nosotros, y como reconocer eso creo que también es un paso como muy, muy importante en ese sentido. También otras preguntas que nos pueden ayudar que me ayudaron también en todo este proceso, es qué elementos de tu identidad quieres mantener y qué otros quieres soltar, qué es lo que nos hace únicos o únicas, y qué nos hace sentir que perteneces, qué nos hace sentir que pertenecemos, qué te hace sentir a ti que perteneces. Y eso me lleva al siguiente tema clave, que es el tema de pertenecer, que bueno, para mí está súper vinculado. Yo he aprendido que el cambio ocurre cuando cuando nosotros nos sentimos escuchados, nos sentimos aceptados y reconocidos. Y para mí todo eso forma parte del concepto de sentido de pertenencia, de pertenecer. Creo que es un concepto sobre el que yo, por ejemplo, he reflexionado más en los últimos años, quizá más como en estos últimos años de transición entre España e Inglaterra. Y para mí el concepto en sí mismo también ha ido evolucionando según los lugares y las personas a mi alrededor. Hay cosas que yo, no sé, hace unos años no hubiese identificado hoy como que me iban a hacer sentir pertenecer, o me iba a identificar con esas cosas, esos lugares, esas personas, y que hoy en día sí forman parte de ese sentido de pertenencia, ¿no? Para mí está sobre todo vinculado, y también tengo como un dilema con esto que también quiero explorarlo en las diferentes conversaciones, sobre si el sentido de pertenencia es algo que la gente te da, o sea, es algo que viene dado desde lo externo, que te sientes, es decir, como que te sientes que perteneces porque estás como en un grupo de personas o en un lugar que te hacen sentir que perteneces, o si viene dado desde uno mismo que busca pertenecer a esos espacios, ¿no? Yo creo, o lo que opino al día de hoy, que puede que eso cambie, que también es un poco la intención de este podcast también, como ir aprendiendo yo también y aprendiendo con todos y con ustedes, a través de los episodios, puede que esta visión cambie, pero al día de hoy yo creo que es algo dual, creo que es algo que viene, sí hay cosas y hay elementos internos que siento que mientras más seguros estemos de nosotros, o más, no sé si seguro es la palabra, pero sí como
reconozcamos esos elementos de nuestra identidad, va a ser más sencillo identificar esos puntos de conexión en otros y eso nos va a hacer pertenecer o nos va a hacer sentirnos que pertenecemos a ese lugar, a ese espacio, a ese grupo de personas. Pero yo también creo que ahí viene dado de lo exterior, viene dado, y creo que también ahí viene también una responsabilidad individual y colectiva de crear espacios en los que otros se sientan escuchados, en los que otros se sientan que pertenecen, que pueden pertenecer a eso. Y ahí yo creo que hay una diferencia muy importante entre encajar y pertenecer, que también quiero explorarlo a través de los episodios, porque creo que el tema de pertenecer es como más genuino, más auténtico, viene dado como desde que nos sentimos que conectamos con el otro, con los lugares, con esas rutinas. ¿Sabes? Como empiezas como eso, sentir que pertenezco a este espacio y a este grupo de personas. Sin embargo, el de encajar es más como cuando sientes que tienes que fingir o que tienes que hacer como una serie de cosas para tú poder encajar en un sitio. Y como que te sientes que no, como que ahí hay como, primero porque la gente lo ve que no, como que no es real. Y segundo, también lo ves tú misma y como que te da como más, como que te genera el sentido totalmente contrario al sentido de pertenencia. O al menos eso es lo que yo pienso hoy acerca de este tema y desde mi experiencia principalmente. Yo creo que tiene que ver con esas personas que te invitan a la mesa. Cuando digo a la mesa es quienes te dan ese espacio para que seas escuchada, para que construyas y cuentes tu historia. Son los lugares en los que again, puedes ser vista sin necesidad de fingir, puedes sentirte segura en ser auténtica y conectada con algo más colectivo que tú misma. También me hago la pregunta de si ese... Porque yo creo que, al menos en mi caso, cuando vivía en Venezuela, como que no era un tema que quizás explorara tanto el tema de pertenecer. O sea, como siento que ya viene como dado que tú perteneces allí, no sé cómo explicarlo, como, y hoy en día como que sí siento que es algo que constantemente me cuestiono y también me hago la misma pregunta que hacía con el tema de la identidad, ¿no? Como que si es algo que, porque bueno, está muy vinculado, si es algo que con lo que voy a vivir toda mi vida, me gustaría también ver y entender cuál es la perspectiva y la opinión de otros, los sentimientos sobre este tema en particular. Y yo creo que el pertenecer está vinculado directamente a sentirnos escuchados. Y para sentirnos escuchados, yo creo que también todos tenemos una historia que merece ser escuchada, sin importar de dónde eres, sin importar de dónde estamos, dónde vives, todos tenemos una historia. Y este es el tercer tema, el tercer tema clave que yo he aprendido y el cual también moldea un poco este espacio, que es el poder de contar nuestra historia. Entender mi historia y poder contarla me ha ayudado a transitar el cambio con mayor confianza y a construir relaciones honestas y más auténticas. Y creo que hay algo súper importante en el poder de contar nuestra historia, que al final nuestra historia es algo que nos pertenece solo a nosotros mismos y a nadie más. Y al darnos esa oportunidad de contarla, nos hace reconocernos, nos da confianza y nos permite relacionarnos de una manera más auténtica, más honesta, permite conectar y lo que decía al inicio del episodio, conectar con esos puntos en común y reconocernos en las historias de otros también. Y es por eso que yo quise crear este espacio para tener la oportunidad de conversar, de aprender de personas que me inspiran. Y quise crear este espacio para dos cosas. Uno, que ustedes puedan ver el podcast como una plataforma en la que puedan contar sus historias, donde puedan transitar ese in-between y en el que las personas que nos escuchan también vayan aprendiendo herramientas y vayan construyendo su propia historia y se vayan también reconociendo en las historias de otros para así entonces construir su propia historia y esta historia más común o colectiva que alrededor de la migración, ¿no? Sobre cómo entendemos los procesos migratorios al día de hoy y todos los temas que intersectan alrededor de la migración. Y eso es un poco lo que yo quería contarles hoy en este primer episodio, porque quería contarles eso, como un poco de dónde surge la idea, contarles un poco sobre mí, sobre estos elementos que han
han dado vida a esta idea de un lugar in between y que además es algo que está en construcción. Porque voy a dejar, ahora para contarles un poco sobre el formato, voy a dejar un formulario en la descripción, es un enlace que pueden hacer clic y tiene un par de preguntas sobre si tienen invitados que quieren proponer, si ustedes mismos quieren contar su propia historia, o si tienen un tema que les interesa, que quieren proponer allí, por ejemplo, cómo se vive la maternidad durante la migración, o cualquier otro tema que consideren que intercepte, que quieran trabajar o que quieran explorar en este espacio. Lo van a poder dejar allí y la idea con esto es que pueda ir, sí, como incluyendo los invitados y los diferentes temas alrededor de los diferentes episodios. Y como les decía, me gustaría abordar las principales motivaciones. Es que me gustaría abordar como todo este tema sobre la identidad, sobre el tema del sentido de pertenencia y sobre todo esta plataforma de historias para contar la migración y para hablar sobre migración desde una perspectiva más humana y más de las historias de las personas. Un lugar in between para mí es toda la combinación de todo lo que creo, que es el poder de las historias y cómo las comunidades pueden generar cambios en el sistema también. Eso es todo por el día de hoy. La verdad que me emociona mucho poder comenzar este espacio. Es un proyecto que me motiva muchísimo. Y antes de irme me gustaría dejarte algunas preguntas, retomar algunos de esos puntos que vimos durante el episodio, que es sobre que te puedes hacer la pregunta sobre quién estás siendo hoy, cuáles son esos elementos de tu identidad que te hacen única, que te hacen pertenecer y que puedas entonces también hacerte la pregunta sobre con quiénes cuentas, con qué recursos cuentas al día de hoy que te pueden ayudar a transitar todo ese proceso de cambio, ese proceso migratorio de una manera más amable. Y la invitación es a que trabajemos siempre en dos caminos, ¿no? Uno, ese camino más individual de aceptación, de ir construyendo nuestra propia historia, de ir reconociéndonos, y ese camino más sistémico o colectivo, que podamos hacerlo en paralelo, que podamos reflexionar sobre cuál es nuestro rol en el sistema y cuál es el rol que tenemos y lo que podemos también hacer por otros, lo que podemos hacer para crear espacios más inclusivos en los que otros se puedan sentir que pertenecen y que pueda ser más amigable y más amable en general, y también al mismo tiempo demandar los cambios que dependen más de otros actores dentro del sistema también. Te leo en Instagram, te voy a dejar el Instagram en la descripción. Me encantaría leer tus respuestas a este episodio, entender tu visión y tu experiencia atravesando todo este proceso si la quieres compartir. Y gracias por acompañarme hoy. Te espero en el siguiente episodio. Un abrazo enorme.